Gracias, señor presidente. Bueno, en primer término, felicitar a quienes acaban de intervenir, a la senadora Sandra y al senador Jorge por sus intervenciones. Creo que han hecho una buena presentación del tema, que es un tema de gran importancia. Yo no me voy a referir al tema de la producción de petróleo en Colombia, de la producción estrictamente. Ese es un tema que da mucha tela de donde cortar. Estoy haciendo esfuerzos por ser muy breve, pero sí señalo que coincido con la idea de que está siendo maltratado el país en ese tipo de negocios de exploración y de explotación petrolera. Voy a señalar unas cuantas cosas, repito, muy brevemente. La primera es decir esto, que a ratos se nos pierde de vista. Este es un negocio inmenso. O sea, estamos hablando de 26 billones de pesos que pagamos los colombianos por combustibles. 26 billones de pesos al año. Es de los rubros que más, digamos, en que más gastamos los colombianos de todos los niveles. Es lo primero que quería decir. Lo segundo es esto, que es bien importante. Tenemos uno de los combustibles más caros del mundo. Eso pues se ha dicho de muchas maneras. Yo voy a hacer la referencia en términos de su participación en el ingreso del día. Colombia está del orden del 15% sobre el ingreso del día, el precio del diésel, del galón de diésel, que es una manera de medir esto. Pues yo les doy este dato, en Estados Unidos es el 2%. Es que estas cosas siempre hay que mirarlas en relación con el ingreso. No es lo mismo pagar un precio por un galón de gasolina si yo tengo más ingreso que si tengo menos ingreso. Entonces Colombia, 15%. Estados Unidos, que es mucho más poderoso, 2%. Pero comparemos con países pues semejantes a nosotros. Ecuador 6%, Panamá 6%, Chile 8%. Bueno, Japón no es parecido, pero 4%, Argentina 9%. Uruguay 11%, o sea que Colombia es de los países que tiene peor relación entre producto per cápita, entre el ingreso de las personas y lo que nos cuesta un galón de combustibles. Esta es una acusación grave, ¿sí? Porque quiere decir que los colombianos estamos sufriendo más por los precios que los que sufren otros. Y miren este otro dato que es impresionante, que muestra cómo el daño nos lo han ido agravando. En 1999, con un salario mínimo, se compraba en Colombia 147 galones de gasolina regular y 170 de diésel. Y ahora, en este año, compramos apenas 90 de gasolina y 95 de diésel. O sea, pasamos la relación de 147 a 90 en gasolina, galones, por un salario mínimo, y en diésel de 170 a 95. O sea que es cierto que nos están sacando cada vez más plata del bolsillo para pagar combustibles. Ahora, ¿por qué son tan caros los combustibles en Colombia? Hay dos razones, ya se han mencionado aquí. En buena medida lo que estoy haciendo es como enfatizar ciertos aspectos, ¿sí? Primero, porque nos ponen a pagar costos del Golfo de México y costos internacionales y precios internacionales cuando nuestra estructura de costos es distinta. O sea, nos han impuesto, por ejemplo, nos relacionan con la gasolina norteamericana y resulta que, bueno, ellos son otro país con unas condiciones completamente distintas, pero además la calidad, aquí se señaló, el octanaje del combustible es distinto. O sea, nos están tumbando, digamos, por este lado. Es una decisión de política económica, no es una necesidad de la economía, sino que el Estado ha resuelto financiar buena parte de sus necesidades clavándose a los colombianos. Y el otro aspecto es: gasolina paga impuesto de 29%, varios impuestos sumados. Cada vez que uno compra un galón de gasolina, paga 29% de impuestos, y en ACPM 20% de impuestos. Esto es durísimo. O sea, es que no son impuestos a las utilidades, es al costo, al gasto, ¿sí? Es bien duro. Entonces hay quienes dicen, bueno, sí, pero es que esos son los ricos los que tienen carro. Eso es una mentira que aquí se repite sistemáticamente. Les doy estos datos. Mire, en el transporte intermunicipal, los combustibles contribuyen con el 31% del costo, y en el transporte de carga 40%. Y el transporte de carga es el que más consume. ¿Y quién paga el transporte de carga, los combustibles del transporte de carga? Pues principalmente la gente sencilla, porque es más, los pobres y la clase media. O sea, los súper ricos de Colombia pues se cuentan en los dedos de la mano y sobran dedos. Esto es un castigo a los pobres y a las clases medias. Esto hay que enfatizarlo y decirlo con toda claridad. Inclusive si uno mira a los que tienen carro,
que no dejamos de ser una minoría, pues el grueso de los carros de Colombia son un poco carros viejos, de pichirilos, etcétera, de gente que a duras penas medio sobrevive, y tampoco se puede decir que son ellos los mayores consumidores. Entonces es lo otro que quiero señalar. Bueno, y hay un punto aquí, estimados colegas, que es muy preocupante y que debemos echarle ojo. Esto en buena medida está sucediendo por culpa del Congreso. Y advierto, del Congreso en general, porque hay unos que votamos en contra, ya cada uno tendrá que mirarse en el espejo y saber cómo ha estado votando este tipo de normas. La Corte Constitucional está señalando que la manera como que las decisiones del Congreso en relación con la estructura de costos son ilegales. O es ilegal. Eso, voy a leer lo que dice la Corte. La Corte encontró que el legislador, o sea, los congresistas, había vulnerado el principio de legalidad tributaria en sus dimensiones, o sea, violamos el principio de legalidad tributaria. Recordemos que la ley general dice que los impuestos los pone el Congreso, que esa es, digamos, una norma de la democracia, no puede haber impuestos sin representación. Entonces, la Corte nos cae en eso, pónganle cuidado. La Corte dice, se violó el principio de legalidad tributaria en sus dimensiones, en dos dimensiones. Una, que es la certeza tributaria, sí, por haber delegado en el Ministerio de Minas la certificación del valor. Bueno, ya hace una explicación en detalle que no la voy a leer toda. El punto es que nos dice, ahí, cuando el Congreso le delega al gobierno nacional el manejo de los impuestos, lo que está haciendo es violando la ley, porque esa es una potestad del Congreso. Y una cosa que aquí es un concepto que se maneja muy poco, o que está perdido, una cosa que se llama la reserva de ley. ¿Qué es la reserva de ley? Es que hay cosas que los congresos pueden delegar, no solo en este caso, sino en otros muchos casos. Ustedes miran las leyes norteamericanas y son muy exhaustivas. ¿Por qué? Porque el Congreso hace lo posible por delegar lo menos. Porque no nos olvidemos que el organismo de la democracia por excelencia es el Congreso, porque es representativo de toda la sociedad, mucho más que el propio Poder Ejecutivo. Entonces, aquí tenemos un problema de legalidad bien complicado en todas estas decisiones, que deberían cobrarlos los electores, porque, repito, en eso se está pecando doblemente. No solo se clavan a la gente, sino que lo hacen en contravía de lo que dice la Corte Constitucional. Y ojo, la reforma tributaria no corrigió este asunto, perdón, el plan de desarrollo que ha debido corregir este problema, no, se hicieron los locos, el doctor Carrasquilla se hizo el loco y las cosas básicamente siguieron como estaban. Bueno. Hubo un ruido en el plan de desarrollo, que era que iban a bajar el IVA de los combustibles en una proporción importante. Pues bien, échenle ojo a esto, el doctor Carrasquilla ha sido explícito en decir, ya se los voy a leer, esto sí lo voy a leer, dice, el consumidor va a pagar lo mismo. El consumidor va a pagar lo mismo. No voy a entrar en los detalles, esa es una cosa algo enredada, quiero ser muy breve, que tiene que ver con una serie de cuentos que ellos echan en los subsidios y un déficit de un fondo y un poco de enredos. Pero al final lo que me interesa que quede claro es que no van a bajar los precios de los combustibles a los consumidores, aun cuando se haya bajado el IVA. Porque recordemos que ellos manejan otra serie de resortes del precio internacional que tiene que ver con la propia manera de operar de Ecopetrol. Y hagamos una pregunta, ¿y si bajaran? ¿Qué pasaría si bajaran los precios de los combustibles? Bueno, aquí les voy a citar a Fedesarrollo. Les prometo que ninguno ahí es del polo democrático, pueden estar seguros que no son, digamos, partidarios nuestros. Y miren lo que dice Fedesarrollo. Si los precios de los combustibles bajaran 10%, apenas 10%, crecería el Producto Interno Bruto en 0.19%. Eso es bien importante en economía, porque eso es empleo, eso son un montón de cosas. Habría una menor inflación del 0.46%, si bajaran el 10%. Y el consumo de los hogares crecería entre 0.62 y 0.87. O sea, más plata entre los bolsillos de la gente, porque esto lo paga la gente. Yo quiero insistir que esto lo paga es el común de las personas. Entonces, fíjense que esta discusión no es tan académica como parece. O sea, esta es una discusión donde lo que estamos es definiéndole la vida a la gente, y en un país lleno de pobres, pues las cosas son horribles. Por último, decir esto. Este es un debate que inevitablemente, y así se ha planteado, incluye, no voy a entrar en eso, estoy, repito, intentando ser muy breve, incluye muchas críticas a la política general del Ministerio de Minas. Lástima que la ministra no esté aquí, porque eso le compete a ella, por supuesto, pero tiene que ver también con políticas de Ecopetrol,
que no solo tienen que ver con estas cosas, sino que tienen que ver con asuntos, por ejemplo, medioambientales. Entonces, sobre Ecopetrol digo 2 o 3 cosas para no embolatarnos, a mi juicio. La primera es que el problema no es Ecopetrol, sino los ministros de Minas y los ministros de Hacienda que le imponen a Ecopetrol malas políticas. Porque finalmente la Junta Directiva de Ecopetrol la controla el Gobierno Nacional, la controla el Ministro de Hacienda, y el presidente o canta la música que le pongan o se va de ahí. Entonces esto es bien importante tenerlo en cuenta. Lo segundo, estas cosas serían peores si no tuviéramos Ecopetrol. Esto hay que enfatizarlo y enfatizarlo y enfatizarlo, porque por ejemplo, muchas desproporciones de Ecopetrol se pueden volver transferencias al Estado, y aun cuando no sean buenas esas desproporciones, bueno, finalmente no es al bolsillo de las transnacionales donde llega el asunto, sino que es a los fondos del Estado, y esos fondos del Estado, con todo lo que se pueda discutir, pues de alguna manera irrigan la economía nacional. Entonces, insisto en que hay que ser muy cuidadosos en que cuando se critiquen cosas de Ecopetrol, y yo lo hago con cierta frecuencia, tengamos el cuidado de, digamos, de no cargarle agua ¿cómo se llama?, al molino de nuestras tragedias. ¿Ustedes se imaginan esta crisis que hemos tenido petrolera sin Ecopetrol? Pues esto sería realmente bastante más complicado. ¿Y esto por qué lo enfatizo? No es por molestar, lo enfatizo es por esto, porque hay quienes quieren acabar con Ecopetrol como empresa del Estado, quieren privatizar a Ecopetrol, ¿cierto? Ya le han privatizado una parte, ya quedó abierta una tronera, eso tiene 1000 inconvenientes en la operación de la empresa, pero ya están diciendo que otro porcentaje, y entonces ya hay quien dice, no, y me dan la plata a mí. Por ahí leía uno en estos días, decía, no, pero eso sí, vendamos otro pedazo de Ecopetrol y la plata para nosotros, para los que él representa, hágame el favor, ¿sí? Entonces esto hay que mirarlo con mucho detenimiento, y ojo con esto. Miren que esto que voy a decir es de mucho fondo. Hoy dice la ministra, o ayer dijo, que hemos subido un poco la producción de petróleo en Colombia, y eso a mí me alegra, porque el día en que perdamos la autosuficiencia, los problemas van a ser mayores. Señala también que en algo ha caído la producción de gas, y hay que estar atentos a eso, y estamos pendientes de un debate sobre gas aquí, porque ahí hay muchas cosas que discutir. Pero ojo, vamos a suponer que llega un hechicero del mal y acaba con el petróleo en Colombia. ¿Eso le quitaría importancia a Ecopetrol? Pues relativamente sí, pero ojo, Ecopetrol tiene 2 gracias que no podemos perder bajo ninguna consideración. Ecopetrol refina en Reficar, Cartagena, y refina en Barranca Bermeja. Y el negocio grande de esto no es producir petróleo, el negocio grande de esto es refinar. O sea, los japoneses se ganan sumas astronómicas y no producen un barril de petróleo. Entonces, cuando aquí se habla de vender Ecopetrol o partes de Ecopetrol, ojo, lo que quieren vender es la joya de la corona. Por ejemplo, el transporte, que es Cenit, ¿sí?, que son los oleoductos y los tanques. Ese es un negocio al que Colombia no puede renunciar, aun si dejara de producir petróleo, porque ese es el control incluso de los precios finales a los consumidores. O sea, si esto se privatiza sería un crimen contra la economía nacional. Entonces, transportar, ojo, oleoductos, tanques, todo lo que tiene que ver con eso hay que cuidarlo muchísimo. Y segundo, refinar. Yo hice el debate contra Reficar y ahí se cometieron todos los errores del mundo, pero bueno, ya la refinería está operando, está generando rentabilidades importantes, eso hay que cuidarlo. La situación de Ecopetrol sería peor si no se tuviera esas refinerías que hoy tenemos. Y entonces hay que modernizar Barranca Bermeja. O sea, en esto no le hagamos caso a las transnacionales, o no le hagan caso a las transnacionales. ¿Qué es lo que quieren las transnacionales? Que en Colombia pase lo que ha pasado en buena parte del resto de América Latina, que ha ido desapareciendo la refinación, y entonces todos los países se volvieron importadores de refinados, cuando en última, si usted no tiene petróleo, usted lo que puede hacer es importar petróleo y refinar aquí internamente, que es lo que funciona, por ejemplo, en el Japón, para poner un ejemplo. Este es un asunto bien sensible. Bueno, y agrego 2 cosas más, muy breves también. Estamos importando el 42% del etanol que está consumiendo Colombia, cuando Colombia produce etanol. Yo lo advertí desde hace años aquí, ustedes no estaban, que esa era una decisión de política económica horriblemente mala, porque quedaron las puertas abiertas para que nos inunden de etanol norteamericano subsidiado allá. Y pónganle cuidado, pues, la cereza del crimen.
se subsidia aquí. Los colombianos subsidiamos el etanol que consumimos mezclado con las gasolinas de los carros, ese etanol norteamericano, y estamos importando proporciones inmensas, ya dije, lo subsidiamos los colombianos también. ¿Esto qué es? Uno supondría, pues, estamos en los 200 años de la independencia, pero claro que parece que no. Miren las hazañas del doctor Duque, mencionemos eso entre paréntesis en relación con las cosas del embajador norteamericano y todo lo que está pasando. Y agrego esto, es que el problema de la dignidad nacional y de la soberanía no es solo un problema de la política y de las formas y de las maneras y de la democracia, es también un problema de la economía. ¿Cómo tolera Colombia que estemos inundados de un alcohol que estamos produciendo en Colombia y aquí no sabemos qué hacer con él? Y por último esto, el caso de los mayoristas y los minoristas. Aquí el problema no son los minoristas de los combustibles. Si hay algo mal ahí en ese sector hay que arreglarlo. Pero el lío que tienen los minoristas es que cambiaron las leyes en favor de los mayoristas. Y ojo, ¿cómo son los asuntos de los mayoristas? Hay un mayorista que produce la mitad de los combustibles, o produce no, comercializa la mitad de los combustibles, y 3, el 80%. Y esos mayoristas han acogotado a los minoristas, a los que llamamos los de las bombas de gasolina, las estaciones de servicio. Y claro, cuando los acogotan y los ponen contra la pared y les imponen unos contratos leoninos, esos minoristas quedan en condiciones horribles, y esos minoristas son un poco de pequeños y medianos empresarios, bueno, que se están ganando la vida honradamente. Ahí lo que necesitamos es un cambio en la normativa que proteja a los minoristas de la matonería de los mayoristas. Eso es así, eso así de simple, porque ellos lo que tienen es el monopolio. Bueno, yo felicito nuevamente a los citantes del debate y muchas gracias, señor presidente.